Cuando tenía 20 y tantos años, acepté un trabajo como guardabosques en un parque estatal. Era el trabajo perfecto para mí en aquel entonces, me encantaba trabajar al aire libre, cada día presentaba nuevos retos y podía trabajar sola. Los días que podía terminar mi trabajo temprano, buscaba un rincón bonito en el parque y leía o escuchaba música. Era terapéutico. Acababa de pasar un año difícil, la escuela me dio una paliza y acababa de romper con mi novia de toda la vida. Necesitaba una vía de escape y el parque me la proporcionó. Aunque trabajar de día era increíble, el turno de noche en el parque no era tan relajante. ¿Sabes lo incómodo que puede llegar a ser la noche incluso en los espacios más cómodos de tu casa? Bueno, la oscuridad absoluta de la madre naturaleza es como esa sensación, pero con esteroides. El peor lugar para sentarse durante un turno de noche era la torre de vigilancia del extremo norte. Todos los que trabajaban allí lo llamaban el Centinela, porque era enorme y dominaba todo el bosque que conformaba el parque. Era alto, a poco más de 30 metros del suelo, y estaba hecho de pino viejo que parecía conservar el aroma como si lo hubieran cortado el día anterior. Era básicamente como una pequeña cabaña sobre pilotes altísimos. Sin embargo, dentro no era precisamente una caja de lujo. La pared que daba al bosque era un gran ventanal que ofrecía vistas impresionantes, pero también provocaba una sensación de vértigo. Dentro, el mobiliario era relativamente escaso. Solo había 2 sillas, una para sentarse cuando hacía buen tiempo y otra aislante para el mal tiempo, un escritorio viejo, una sola bombilla desnuda en el techo y un pequeño ventilador para refrescarse. Siempre llevaba algo para leer o escribir porque la guardia nocturna en la torre es un rollo. Fue una buena caminata, además tardamos unos 10 minutos en subir los 10 pisos. Cuando había que hacerlo de noche, solía tomar un poco más de tiempo. Cada piso que subía se perdía en la oscuridad. Podía ser un poco inquietante. Una vez en la cima de la torre, tu trabajo durante ese turno es básicamente buscar incendios o cualquier otra cosa fuera de lo común. Con luna llena, se podía ver gran parte del bosque, pero con luna nueva o nublado, no se veía absolutamente nada. Si no fuera por la bombilla desnuda de la cabaña, no se veía nada. Normalmente, uno se mantiene en contacto con la gente por radio y simplemente pasa el tiempo sin hacer nada. No voy a decirte que nunca me quedé dormido, pero si hubieras venido a visitarme algunas noches, quizá habría tenido arrugas de sueño en la cara. Casi todas las noches, cuando estaba en el Centinela, llevaba un libro para leer o un diario para escribir. Básicamente, para mantener mi mente ocupada durante el turno e ignorar la oscuridad. A los guardabosques, sobre todo a los mayores, les encanta contar historias sobre las rarezas que han visto a lo largo de los años. La gente suele pensar en los parques como zonas seguras donde lo más mortal es un ataque animal. Y sí, aunque hay ataques de animales, la mayor parte de la violencia proviene de personas. Los campistas, borrachos, se meten en peleas, caen en fogatas o se pierden de camino al baño. Los vagabundos se cuelan en el parque y se alojan en cabañas o edificios desocupados. No te imaginas la cantidad de veces que me he topado con ocupantes ilegales que se relajaban en una cabaña de guardabosques lejana y he tenido que desalojarlos. Pero algo de lo que a nadie fuera del mundo de los guardabosques le gusta hablar es que los parques, especialmente de noche, suelen ser un refugio para la delincuencia. Sé que suena loco al principio, pero sucede. Asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, lo que sea, sucede. Tuve la suerte de no tener que lidiar nunca con nada de lo más grave. Algunas veces encontramos venta de drogas o un pequeño cultivo de marihuana en el bosque, pero nada aterrador. Pero si has pasado tiempo en un parque, tarde o temprano, te toparás con algo que te atormentará en sueños. No muy lejos de nuestro parque, había un centro penitenciario. No era Alcatraz ni nada de alta seguridad, pero sus habitantes eran delincuentes de alto nivel. Estaba lejos, en noches despejadas, apenas se distinguían las luces del patio en el horizonte, pero se cernía sobre tu imaginación. Tu mente racional sabía que cualquier delincuente tendría que aventurarse en el peligroso bosque en la oscuridad total antes de chocar contigo,
pero un pequeño destello de luz mantenía un rincón de tu mente iluminado. Podría pasar, no pasará, pero podría. Era casi el final del verano y algunos miembros del personal ya se habían marchado. Yo estaba unas semanas más, pero me tocaría el turno de noche la mayoría de esos días, ya que era mi puesto más bajo en la jerarquía. Peor aún, esas noches me tocaría el turno de centinela. Sé que tener la menor antigüedad era la razón principal, pero sé que mi jefe y algunos rangers mayores también jugaban al póker esas noches. Como no tenía dinero ni habilidades, me enviaron a la torre. Al atardecer, entré en la estación central a la entrada del parque. Unos guardabosques me rodeaban, charlando. El turno de día les contaba a los del turno de noche cosas que debían tener en cuenta, ese tipo de cosas. Básicamente no fue nada, no había muchos campistas en el parque en esta época del año, solo algunos avistamientos de osos cerca. Alguien también jura haber visto un lince rojo, pero no estaba seguro. Pero entonces alguien entró en la estación y el tenor de la noche cambió. Disculpe, dijo una mujer de unos 40 años con excesiva cortesía. Llevaba leggings, y supuse que había venido a pasear por los senderos. Mi jefe, y pretendo ser un Casanova, Jonesy notó el atuendo y la falta de anillo de bodas y le dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Bienvenido al Parque Estatal A ____. ¿En qué puedo ayudarle hoy?, dijo, con palabras cargadas de empalagosa. Hola, dijo un poco desconcertada. Quería contarles algo. Bueno, quizá contar sea un poco exagerado, pero solo quería contarles algo que vi en los senderos. Claro, ¿qué viste? Cambió de postura, un poco inquieta, al parecer. Lo noté y me pareció un poco inusual. A veces, cuando la gente ve un oso o un lince rojo, dos animales que se habían avistado recientemente, puede que tengan la adrenalina al máximo y estén un poco nerviosos, pero esto no era así. Suena loco, pero, creo que vi algo acechándome en el bosque. Lo siento, probablemente te asusté un poco, dijo Jonesy. Últimamente hemos visto algunos osos y linces. No, dijo con firmeza, no era un oso ni un gato, creo que era una persona. ¿Qué sendero? Bucle de Sándalo B, creo que se llama. Eso no está tan lejos de algunos campamentos y cabañas de pesca. No parecían una caravana. Todos en la cabina habían dejado de hablar y se habían fijado en la mujer. Ella se dio cuenta, y se podía ver cómo se le subían las mejillas al rostro. ¿Cómo eran? Parecían sombríos, dijo, como si tuvieran miedo del sol o algo así. ¿Y te estaban siguiendo? Vi algo con el rabillo del ojo en la última curva del circuito. Me detuve y fingí estirarme, y vi algo en el bosque, justo al lado del sendero. Estaban escondidos detrás de un árbol, observándome fijamente. Jesús, dijo Jonesy, lamento que te haya pasado eso. Gracias, dijo con voz suave. Me siguieron hasta que casi llegué al final del circuito. Empecé a correr y los perdí de vista. Jonesy se volvió hacia dos de los rangers mayores y les dijo que subieran a un carro de los Gator y revisaran el bosque por si acaso. Les dijo que llevaran los walkie-talkies puestos y un arma por si acaso. Se fueron en un instante, y Jonesy centró su atención en la mujer. ¿Puede decirme algo que pueda ayudar? ¿Llevaban ropa que los identificara? ¿Hablaron con usted? Ellos, interrumpió ella, ellos hacían ruidos. ¿Ruidos?, preguntó Jonesy, un poco confundido. Sí, unos cuantos. Hacían una especie de ruido chirriante. Y un débil, como un grito. Posiblemente cigarras, dijo otro guardabosques mayor. Un grupo de ellas puede asustar a un gato. Quizás, no lo sé. También silbaban, pero no como si me silbaran a mí. Es como si intentaran mimetizarse con la naturaleza. ¿Puedes describir el ruido? Ella silbó algo que supe de inmediato. Eso suena como un sorcel de bosque. ¿Cómo lo sabes?, dijo Jonesy sin poder evitarlo. Mi abuelo era un ávido observador de aves. Volvió a centrarse en la mujer. ¿Querías presentar una denuncia o...? No, dijo rápidamente, ni siquiera tengo tanta información. Solo tenía miedo y quería avisarte por si acaso. ¿Estás seguro? Sí, dijo, no creo que nadie más estuviera atrás de mí, pero no me pareció bien no decírtelo.
Siento mucho que te haya pasado eso. Se supone que el parque es un lugar para relajarse. Ella rió nerviosamente. Younessi le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Aquí está mi tarjeta, dijo, entregándole una. Si cambias de opinión, por favor llámame. Se lo guardó en el bolsillo y asintió. Se giró para irse y se detuvo. Se giró y, tras una breve pausa, dijo otra cosa rara y algo a ambos lados del sendero. Él cruzó detrás de ti. No me di cuenta de que lo hiciera, pero debió haberlo hecho porque lo vi por ambos lados. A menos que hubiera más de uno, dije, arrepintiéndome al instante. Younessi se giró y me miró como diciendo, Dios mío, y me quedé callado. ¿Necesita que alguien la acompañe hasta su coche, señora? No, estoy ahí mismo. Gracias, dijo al salir. La oímos alejarse unos momentos después. Lo siento, dije antes de que Younessi pudiera decir algo. Suspiró, no te preocupes. Simplemente no andes asustando a los invitados. Necesitamos que gente como ella regrese. A la gente le gusta que vuelva, ¿verdad? ¿Fui demasiado obvio? Preguntó Younessi con una sonrisa. ¿Qué crees que vio? Pregunté. Un Wendigo, dijo uno de los otros Rangers, y todos rieron. Habiendo leído sobre Wendigos y cambiapieles en una clase de mitología, no me pareció tan divertido. Quizás sus ojos le jugaron una mala pasada. Si hay alguien ahí fuera, esos dos lo encontrarán. Son buenos rastreando, y lo que sea que esté ahí fuera no pudo haber llegado muy lejos. Es una noche estupenda para estar en la torre, dije con una sonrisa. Ese es probablemente el lugar más seguro, dijo Younessi. Nadie sube 10 pisos si no es necesario. Me quedé por allí una media hora más o menos para ver qué pasaba con los rastreadores. Regresaron y dijeron que no había nada cerca del circuito de Sandalwood, ninguna huella de lo que habían visto. Claro que las hojas habían empezado a caer, así que era difícil ver nada en el suelo, pero confiaba en su capacidad de rastreo. No voy a mentir, incluso con los chicos regresando con las manos vacías, seguía un poco nervioso por el turno. Pero Younessi tenía razón, nadie sube escaleras a menos que sea necesario. Después de todo, esto sigue siendo Estados Unidos, la pereza siempre gana. Además, no había nada en la cabaña sobre los árboles excepto yo, un libro y un diario. Nada que valiera la pena el viaje. Mientras el sol se ponía en el horizonte, comencé mi camino hacia el Centinela. Al llegar a la plataforma inferior, algo me llamó la atención. La base de la torre es pésima, con pegatinas, etiquetas y nombres tallados en el pino. Normalmente dice, Joe y Jane 4, Eva, o algo por el estilo, pero lo que acababan de cortar era un poco diferente. Era un par de ojos. Si no hubiera ocurrido lo anterior, probablemente ni siquiera habría notado los ojos. Lo atribuí a mi mente, pues ya estaba preparado para ver algo espeluznante. Supuse que habían sido unos niños o uno de los Rangers mayores que quería asustarme. Fuera lo que fuese, eché un vistazo rápido a mi alrededor antes de subir las escaleras. Desde el mirador, por encima de los árboles, se pueden ver las tormentas acercándose. Esta noche no fue la excepción. Había luna menguante, así que estaría un poco oscuro, pero esas nubes de lluvia lo oscurecían por completo. La única luz natural que veía eran los relámpagos ocasionales entre las nubes. El viento también había arreciado. Se nota porque la torre se mueve ligeramente cuando soplan las ráfagas. No mucho, pero lo justo para notarlo. Uno se acostumbra, pero al principio puede ser un poco brusco. Hubo algunas ráfagas, pero me tranquilicé al anochecer y dejé de notarlo. Como una hora después, mi walkie cobró vida. ¿Qué tal la vista? Era Younessi. Genial, dije. Estamos a punto de dar una vuelta por el parque. Quería avisarte. Me incliné hacia adelante en mi silla y miré por la ventana hacia la base. Vi a Younessi y a otros Rangers subiéndose a sus carros de Kekedrilow para salir. Sus faros eran brillantes, pero solo porque no había prácticamente ninguna otra luz allí abajo. Los haces de luz solo alcanzaban a unos pocos metros de distancia. Gracias. ¿Necesitan que les busque algo? No, estaremos bien. Pero, oye, si ves algún Wendigo, avísame, ¿vale? Qué curioso, dije. Si oyes cantar a algún sorcel, corre.
Esos chicos ya deberían estar todos acostados. Lo tendré en cuenta. Vuelvo en media hora, 40 minutos máximo. Corte y fuera, dije, y dejé el walkie-talkie y observé cómo esas hormiguitas se alejaban en el bosque y se perdían de vista. Me recosté en la silla y volví a leer. Fue entonces cuando oí crujir una tabla. Al principio, mi mente asumió que probablemente era solo el viento empujando la torre. Puede causar un crujido en la torre, pero mi cerebro despejó la niebla de la racionalidad y un pensamiento aún más terrible se aclaró. ¿Y si alguien estaba afuera? Los habría oído subir las escaleras, ¿verdad? Busqué algo que pudiera usar como arma. Aparte de estrellarle la cabeza con el walkie-talkie o la linterna, no había mucho. Si necesitaba escapar, probablemente me vendría bien tener luz y comunicación. No quería romper equipo esencial. Tomé mi walkie-talkie y presioné el botón. Jonesy, dije, intentando sonar seguro. Jonesy, ¿estás ahí? Sabía que podía estar fuera de alcance. A veces, estos walkies fallan en el bosque, y rezaba para que respondiera. Pero cuanto más oía la estática, menos esperanza tenía de que me oyera. Jonesy, solo tenía curiosidad por saber si habían regresado por aquí. Finalmente, sí. Ned olvidó su linterna y regresamos, pero ahora nos vamos. Está bien, dije. Oye, una pregunta extraña, pero ¿alguien se acercó al centinela por casualidad? Solo tú, dijo y luego añadió, porque pensé que oí crujir una tabla. Hace viento esta noche, se acerca una tormenta, probablemente sea el viento, o el Wendigo, dijo, riéndose para sí mismo. Diviértete, dije, terminando la conversación. Volví a dejar el walkie-talkie y me quedé mirando la puerta que daba a las escaleras. Era remota la posibilidad de que alguien hubiera subido hasta allí para asustarme. Como dijo Jonesy antes, nadie sube 10 pisos a menos que sea necesario. Pero ¿y si la mujer de antes había visto a alguien o a un grupo y buscaban un escondite? ¿Sería el centinela una buena opción? Quizás. No sé cómo funciona la mente criminal. En cualquier caso, por mi propia cordura, tendría que abrir la puerta de golpe y ver si había algo. Probablemente no fuera nada, pero necesitaba asegurarme. Si no, el resto de mi turno iba a ser un desastre. Caminé silenciosamente por la cabaña hasta la puerta y agarré el pomo. Conté mentalmente desde 3 y abrí la puerta. No había nada. A lo lejos, un relámpago resonó y un trueno resonó, pero no había nadie allí. Suspiré y salí al rellano. Se sentía la brisa desde arriba. La tormenta se acercaba rápidamente. Se podía oler la lluvia. El aroma terroso que desprendían las gotas me envolvía. Aunque estaba seguro de que no había nadie fuera de la cabaña, quise echar un vistazo a las escaleras por si acaso. Me acerqué y miré hacia abajo. En la oscuridad, los pisos debajo de mí se fundían con la noche. No podía ver nada. Saqué mi linterna y alumbré las escaleras hasta el siguiente rellano. Las linternas que teníamos eran decentes, pero no ideales. Los policías usan linternas de 1000 lúmenes para iluminarte los ojos al detenerte, y nosotros tuvimos suerte si conseguimos la mitad. No es que necesitáramos luces adecuadas para trabajar en la oscuridad total ni nada por el estilo. Bajé al primer rellano y miré a mi alrededor. Nada parecía fuera de lugar. Enfoqué mi linterna hacia el siguiente rellano y algo me llamó la atención. La luz se reflejó en algo en las escaleras. Como un niño pequeño, me dirigí hacia el objeto brillante. Me sorprendió un poco encontrar un pequeño trozo de banda reflectante en las escaleras. No recordaba haberlo visto al subir, lo habría recogido para tirarlo. Parecía arrancado de una chaqueta, un uniforme o algo así, pero ¿cómo había llegado hasta aquí? Puede que el viento lo hubiera traído desde un camping, pero me pareció un error. Me giré para volver a subir a la cabaña cuando me quedé paralizado. En la barandilla, alguien había tallado otro par de ojos. No me moví. Me quedé allí parado mientras mi mente intentaba encontrar una excusa lógica, pero no lo conseguía. Incluso cuando empecé a sentir el repiqueteo de la lluvia en la cara, no me moví. ¿Qué demonios estaba pasando? Temiendo que alguien me estuviera mirando, apagué la linterna. Sé que dije antes que no quería desperdiciar herramientas esenciales, pero, en ese momento,
estaba listo para destrozar a alguien hasta que se rompiera. La lluvia empezó a caer con más fuerza, lo que me ayudó a salir de mi estado de evasión. Estaba a punto de volver a la cabaña cuando oí crujir las tablas del suelo. Se oyó un trueno cerca, y apenas lo recordé. Estaba tan absorto en la sinfonía de las escaleras de pino que una bomba podría haber estallado cerca de mí y me lo habría perdido. Después de lo que parecieron 17 horas, no había oído nada más. Me relajé un poco. Probablemente no era nada. Mi mente estaba hiperactiva y estaba hilvanando eventos dispares en una narrativa coherente para asustarme. Estaba seguro de que era eso. Entonces oí que algo se arrastraba por el pino encima de mí. Sonaba como si alguien estuviera arrancando la madera. No sabía qué hacer. Sentía las piernas como gelatina. Quería bajar corriendo las escaleras, pero temía hacer demasiado ruido. Además, la idea de bajar corriendo 8 pisos por unas escaleras ahora mojadas no me parecía ideal. Empecé a bajar lentamente las escaleras cuando los ruidos de los agujeros cesaron. Tras una breve pausa, oí pasos que se dirigían a la puerta de la cabaña. Alguien estaba allí arriba, estaba seguro. Lo que querían hacer, bueno, no quería pensar en eso. Bajé las escaleras lentamente, con cuidado de no dejar que ninguna chirriara debajo de mí. Mantuve la linterna apagada y simplemente descendí a la oscuridad. Busqué dónde debería estar mi walkie-talkie y me maldije al darme cuenta de que lo había dejado allí arriba. Como si fuera una señal, oí que la puerta de la cabaña se abría de golpe y un objeto se estrellaba entre los árboles hacia el suelo. Al pasar junto a mí, oí la familiar interferencia del walkie-talkie. Lo que fuera que estuviera en la cabaña acababa de destrozar mi única conexión con el mundo exterior. Vaya, qué demonios. Eso no era bueno. Bajé las escaleras a toda prisa. Al rodear el rellano del 6º piso, de repente oí el familiar canto de un zorzal de bosque 3 rellanos más abajo. Solo que, a esas horas de la noche, los zorzals ya se habían ido. Era una persona. Volvió a emitir el mismo sonido, y me di cuenta de por qué me revelarían su posición. Le estaba haciendo señas a la persona que estaba encima de mí. Le estaba indicando dónde estaba. Uno arriba, uno abajo. Estaba atrapado. Por encima de mí, oí que alguien bajaba las escaleras. Se movían despacio y con paso firme, deliberadamente. Quien quiera que estuviera ahí arriba venía hacia mí, y yo no tenía a dónde ir. Pensé en saltar y agarrarme a una rama por el camino, pero sabía que eso acabaría mal para mí en el mejor de los casos y mortal en el peor. Bajaron el 2º piso. Se me acababa el tiempo para un plan. Podría bajar corriendo las escaleras e intentar abalanzarme sobre quien quiera que estuviera ahí abajo, pero la lluvia caía con más fuerza, y podríamos resbalar y caer de la torre. Lo único que tenía a mi favor era la oscuridad. Tenía la única luz, y salvo algún relámpago ocasional, estaba completamente oscuro. Me cubriría si encontraba un lugar donde esconderme. Mientras doblaba el rellano sobre mí, tomé una decisión que, en retrospectiva, fue una de las cosas más alocadas que he hecho en mi vida. Algunas noches me despierto jadeando porque soñé con hacer esto. El instinto de supervivencia está tan arraigado en nuestro cerebro animal que reprimí todo el miedo que normalmente tendría y simplemente actué. Tan silenciosamente como pude, trepé por la barandilla del rellano y me colgué del costado de las escaleras. Busqué con los pies el pasamanos del rellano de abajo para estabilizarme, pero mis dedos rozaron la madera. No podía alcanzarlos. Los brazos me ardían al soportar mi peso. Me arañé con las manos, esperando que mis uñas, clavándose en el pino, contrarrestaran la humedad de mis palmas. Cerré los ojos, en parte para acallar el dolor en los brazos y en parte por miedo a que se notaran mis ojos. Oí pasos doblar la esquina y empezar a bajar las escaleras justo a mi lado. Contuve la respiración. Me ardían los brazos y tenía tanto miedo de soltarme. La persona subió los escalones uno a uno, despacio como podía. Me buscaban en el rellano, pero no me vieron. De repente, lo que fuera empezó a gorjear en la oscuridad. Unos segundos después, el zorzal de bosque respondió, los pasos dejaron de bajar las escaleras y volvieron a subir. No. En un instante, se me ocurrió una solución. Usé el pie derecho para quitarme la bota izquierda. De repente,
Me alegré de no haber seguido el consejo de Younes y de mantener los cordons tan apretados como un tambor. Golpeé la bota hasta el rellano y aterrizó con un fuerte estruendo. Los pasos dejaron de subir las escaleras. Solté mi otra bota y se estrelló contra la de su compañero en el rellano. Sonaba como si estuviera ahí abajo. Los pasos pasaron junto a mí, bajando rápidamente para sorprenderme en el rellano de abajo. En cuanto doblaron la esquina, hice acopio de todas mis fuerzas y me impulsé rápidamente por encima de la barandilla. Aterricé con un golpe sordo que delató al fantasma. Me levanté de un salto y subí corriendo las escaleras hasta lo alto de la cabaña. Sabía que estarían justo detrás de mí, así que no lo dudé. En segundos llegué a lo alto de las escaleras y a la puerta de la cabaña. Me encontré con otro par de ojos tallados en la madera. Me devolvieron la mirada, observando y esperando a ver qué hacía a continuación. Corrí a la cabina y me apoyé contra la puerta para protegerme de cualquiera que intentara entrar. Sabía que dos personas, o al menos esperaba que fueran personas, venían y no iban a detenerse hasta entrar en la cabina. Otro relámpago brilló cerca, y el trueno que siguió sacudió la torre. Todo estaba cerca. Levanté la vista y vi que alguien había tallado otro par de ojos mirándome justo encima de la ventana. Solo que esta vez, habían dejado un mensaje con la imagen «Nos miras, pero ¿quién te mira a ti?». Sentí que se me erizaba el vello de la nuca. Tragué saliva con dificultad al oír dos pares de pisadas llegar al final del rellano. Efectivamente, se abalanzaron sobre la puerta, abriéndola un poco. Me apoyé con fuerza en la puerta y empecé a gritar. Fue el grito más primitivo que he dado en mi vida. No paraban de golpear la puerta. ¡Pum! 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 Cada embestida abría la puerta un poco más y un poco más. Me costaba resistir. Estaba cansado, y mis calcetines resbalaban sobre la madera. Era solo cuestión de tiempo para que irrumpieran. Pensé en mi vida, pensé en mis padres, en mis amigos, en todas las cosas que nunca podría hacer. Entonces se me erizó el vello de los brazos, luego el de las piernas, luego se me erizó el vello. Pero no era el miedo lo que lo causaba, era algo mucho más primario, mucho más natural, mucho más poderoso. Corrí por la habitación y me senté en el taburete aislante, un asiento de madera destartalado con patas de cristal, con los pies en alto. Al abrirse la puerta de golpe, vi dos pares de ojos mirándome fijamente. Los dos rostros sonreían, y la luz de la cabina se reflejaba en la hoja de un cuchillo. Grité cuando todo se volvió blanco, y lo que sonó como si el cielo se partiera en dos estalló a nuestro alrededor. Un rayo había caído sobre la torre. Yo estaba a salvo. El vidrio y la madera son pésimos conductores, pero los dos hombres que estaban parados en un charco no tuvieron tanta suerte. La explosión los había electrocutado y los había hecho rodar por la ladera de la torre. Cuando abrí los ojos, pude ver las quemaduras en el pino y oler el fuego que se había iniciado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo por la puerta, con cuidado de no prenderme fuego, y bajé corriendo las escaleras del centinela. Puede que me lleve 10 minutos subir, pero tardé unos 2 minutos en bajar. En cuanto llegué al rellano inferior, vi las luces de los carros de los Caimanes deteniéndose. Me desplomé en el suelo mientras Younes y los demás rangers corrían hacia mí. Levanté la vista, vi su rostro y empecé a sollozar. Sobre él, las llamas lamían y consumían la torre piso a piso. Ardería durante más de 1 hora. Más tarde supe que los dos hombres asesinados por el rayo eran presos fugados de la cárcel. Ambos habían golpeado a un guardia, habían cogido su ropa y se habían adentrado en el bosque 3 días antes. La fuga se había mantenido en secreto porque no querían asustar a nadie y pensaban que los encontrarían en el bosque más pronto que tarde. ¿Para qué asustar a la gente si no era necesario? Y, al diablo con ese ruido. Ambos habían sido condenados por asesinato y, juro por Dios, esto es lo que me dijo la policía, los criminales tenían malas intenciones contra mí. Les dije a los oficiales que lo había deducido. Pensándolo bien, probablemente me vieron subir a la torre más tarde y vieron un blanco fácil. Cuando oí el chirrido del suelo fuera de la puerta, el delincuente que me había seguido decidió rápidamente subir al techo de la cabaña para evitar que lo viera hasta que estuviera listo.
Probablemente no oí nada en el techo por el ventilador y la lluvia. Pienso en lo que podría haberme hecho si me hubiera pillado por sorpresa, saltando del tejado y la contraventana. En el mejor de los casos, me habría apuñalado un loco. En el peor, habría caído 10 pisos hasta la muerte. En cualquier caso, no es algo que le guste entretenerse en las horas de ocio. Ese fue mi último día como ranger. Tenía que volver a la escuela en unas semanas y necesitaba tiempo para calmarme. Todos lo entendieron. Incluso me pagaron la semana, lo cual fue un placer. También me llevé un pequeño trozo del centinela como recuerdo de la dura experiencia. Cada vez que miro el trozo de madera que tomé de la torre, no recuerdo lo que podría haberme pasado, sino lo que hice para sobrevivir. Alguien me observaba esa noche, pero no eran solo los criminales. Era la naturaleza misma.